Hoy vamos a adentrarnos en una de las partes más asombrosas del cuerpo humano, la lente natural del ojo, el cristalino. Sí, una estructura viva, transparente. Y que, esto es lo increíble, crece con nosotros durante toda la vida. Pero claro, ¿qué ocurre cuando esta maravilla de la ingeniería biológica empieza a fallar? Y el mundo, literalmente, se nos vuelve opaco. Es que es un tema fundamental, porque cuando eso ocurre hablamos de la catarata, que es la principal causa de ceguera en el mundo. La principal, nada menos. Sí, pero aquí está la clave. Es una ceguera reversible. A diferencia de otras patologías, no sé, como el glaucoma, donde el daño es para siempre, con la catarata podemos intervenir y devolver la claridad. De eso vamos a hablar hoy, de todo el proceso, desde la biología hasta la solución. Exacto. Vamos a desgranarlo todo. Pues perfecto, pues empecemos por el principio, por la propia lente. Está ahí justo detrás del iris, de la parte de color del ojo. Pero lo que me parece alucinante es su diseño. No tiene nervios, no tiene vasos sanguíneos. ¿Cómo sobrevive? ¿De qué se alimenta? Pues vive de su entorno. Se nutre exclusivamente del humor acuoso, que es el líquido que hay en la parte delantera del ojo, y del humor vítreo, el gel que rellena el resto. Un sistema súper eficiente. Increíblemente eficiente. Y lo que mencionabas del crecimiento es el punto central de toda esta historia. Fíjate, al nacer mide unos 6,4 milímetros de diámetro y pesa 90 miligramos. Vale. Pero en un adulto puede llegar a 9 milímetros y superar los 255 miligramos. Un momento, ¿crece durante toda la vida? Eso es muy poco común en el cuerpo humano. Es casi como si un árbol fuera añadiendo anillos año tras año, ¿no? Precisamente. Es que esa es la semilla de la catarata senil. A medida que las nuevas capas de fibras se van añadiendo por fuera, las más antiguas del centro no tienen a dónde ir. Se van quedando atrapadas. Se compactan, se deshidratan, se endurecen. Este aumento constante de densidad, pues, es lo que lo explica casi todo. Para visualizarlo, si tiene capas que se compactan hacia un centro duro, podríamos pensar en ello como en un mango. Un mango. ¿Sí? Con una piel exterior, una pulpa más blanda y un hueso duro en el centro. La analogía es perfecta, de verdad, es buenísima. Sobre todo porque el hueso, el núcleo, es la parte más dura que encaja con lo que llamamos esclerosis del núcleo. Y la piel sería la cápsula, imagino. Exacto. La piel sería la cápsula, una membrana elástica de colágeno que lo aísla de todo. La pulpa es la corteza, donde están las fibras más jóvenes. Y justo debajo de esa piel hay una única capa de células, el epitelio. Esas son las fábricas. Las que producen las nuevas fibras sin parar. Sin parar. Y esas nuevas fibras empujan a las viejas hacia el centro, compactándolas y creando ese hueso. Es un proceso fascinante. Y ese endurecimiento del núcleo es lo que nos provoca la presbicia o la vista cansada. Exactamente. El cristalino joven es blando, es elástico, puede cambiar de forma para enfocar de cerca, lo que llamamos acomodación. Claro. A medida que el núcleo se esclerosa, se vuelve rígido y pierde esa capacidad. Por eso, a partir de los 40 o 45 años, todos empezamos a necesitar gafas para leer. Es el primer signo de que el cristalino está envejeciendo. El primerísimo. Entendido. Tenemos una lente que envejece, se endurece y pierde su función de enfoque. Parece un sistema casi destinado a fallar en algún momento. Es ahí donde empieza la historia de la catarata. Justo ahí. La catarata no es una tela o una piel que crece por encima del ojo, como se piensa a veces. Es el propio cristalino que, por ese mismo proceso de envejecimiento y otros factores, pierde su transparencia. Y las cifras son. Son abrumadoras. Afecta al 50% de las personas entre 65 y 74 años y a más del 70% de los mayores de 75. Más del 70%. Sí. Y la proyección mundial es de 40 millones de personas afectadas para 2025. Un 70%. Eso es casi una certeza si vivimos lo suficiente. Con cifras tan altas, supongo que no todas las cataratas serán iguales. ¿Esta opacidad se manifiesta de formas distintas? Totalmente. Podemos clasificarlas de dos maneras principales. La primera es por dónde aparece la opacidad. Si está justo en el centro, en ese hueso del mango, la llamamos catarata nuclear. Vale, en el núcleo. Esta afecta más a la visión de lejos y, curiosamente, altera la percepción de los colores. El mundo se ve más amarillento, como a través de un filtro sepia. Como mirar una fotografía antigua. Justo.
Luego tenemos la catarata cortical, que afecta a la pulpa del mango. Son opacidades en forma de cuña, como los radios de una bicicleta, que avanzan desde la periferia. ¿Y estas qué síntomas dan? Pues al principio no afectan tanto la agudeza visual, pero provocan un síntoma muy, muy molesto, el deslumbramiento. Claro, eso explica por qué tanta gente mayor se queja de no poder conducir de noche. No es que no vean la carretera, es que las luces de los otros coches los ciegan por completo. Ese es el síntoma clásico, los halos, los destellos, y por último está la subcapsular posterior. Es una capa muy fina de opacidad justo en la piel de atrás. Y esta... Es menos común, suele aparecer en gente más joven y es especialmente fastidiosa. Afecta mucho a la visión de cerca, a la lectura y empeora una barbaridad con la luz intensa. Vaya. O sea, nuclear, cortical y subcapsular por localización. Y la otra forma de clasificarlas será por el motivo, por la causa, ¿no? Sí, por su etiología. La inmensa mayoría son seniles, las ligadas al envejecimiento que ya hemos comentado. Pero hay un mundo de causas distintas. A ver, Pueden ser congénitas, en bebés, traumáticas, por un golpe, inducidas por fármacos, sobre todo los corticoides, o secundarias a otras enfermedades, como la uveitis o la diabetes. me quiero detener en algunos de esos casos. La idea de que un golpe pueda generar una catarata de repente me parece increíble. ¿Cómo funciona? ¿El impacto rompe la lente por dentro? Es un proceso muy directo y a veces dramático. Si un golpe, ya sea una contusión fuerte o una herida que penetra en el ojo, consigue romper la cápsula, La piel protectora. exacto, si la rompe, se produce un desastre. El humor acuoso entra en contacto directo con las fibras, las hidrata masivamente y éstas se vuelven opacas en cuestión de horas o días. ¡Qué barbaridad! A veces se forma una opacidad con una forma muy característica, como una estrella o una flor. Es una urgencia quirúrgica, vamos. Impresionante. El otro caso que impacta es el de los bebés, una catarata congénita. En la cirugía en un recién nacido debe ser de una complejidad enorme. Es que aquí el tiempo es oro. Una catarata densa en un solo ojo de un recién nacido es una de las mayores urgencias de la oftalmología pediátrica. ¿Por qué tanta prisa? Debe operarse antes de los 2 meses de vida. Si no se hace, el cerebro de ese bebé nunca aprende a ver con ese ojo, se desconecta de él y se produce una ambliopía, lo que conocemos como ojo vago. Y eso sería irreversible. Para toda la vida. Y para unos padres, ¿cómo se puede detectar algo así? Hay un signo clave que todo el mundo debería conocer, la leucocoria. Significa literalmente pupila blanca. Pupila blanca. Sí, al hacer una foto con flash o al mirar al bebé en cierta posición, en lugar del típico reflejo rojo, se ve un reflejo blanquecino. Y aquí hay que lanzar una advertencia muy seria. Dime. Una pupila blanca en un niño es una bandera roja. ¿Puede ser una catarata? Sí, pero también podría ser un retinoblastoma, un tumor ocular maligno. La distinción es crítica y debe hacerla un especialista de inmediato. Es un mensaje crucial, desde luego. Y hablando de enfermedades, la diabetes siempre aparece vinculada a problemas oculares. ¿Cuál es la conexión con las cataratas? Pues hay 2 escenarios muy diferentes. Uno es la llamada catarata diabética verdadera, que es muy rara. Vale. Aparece de forma abrupta en jóvenes con una diabetes tipo 1 totalmente descontrolada. Se ven como múltiples opacidades blancas, como copos de nieve. Qué curioso. Y lo más curioso es que si se controla la glucosa de forma drástica, a veces puede ser reversible. En serio. ¿Y el otro escenario? Es infinitamente más común. Se trata de la catarata senil de inicio temprano. Las personas con diabetes desarrollan la misma catarata que el resto, por la edad, pero lo hacen una década antes. Ah, o sea, se acelera el proceso. Exacto. En lugar de a los 65 o 70, les aparece en torno a los 55 o 60. La diabetes acelera el envejecimiento del cristalino. Bien, con este panorama, con una lente que se ha vuelto opaca, la pregunta es obligada. ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Existen gotas, vitaminas, algún tratamiento? Aquí hay que ser absolutamente categórica. No. El único tratamiento eficaz y definitivo para una catarata es la cirugía. ¿Nada más? Nada más. Ni gotas, ni vitaminas, ni ejercicios visuales pueden devolver la transparencia a una lente cuyas proteínas se han desnaturalizado. Es como intentar descocer un huevo. Imposible. Entonces, la cirugía es el único camino. La técnica moderna, la facoemulsificación, es que suena a ciencia ficción. ¿En qué consiste? Y lo es, si la comparamos con lo que se hacía antes.
La técnica clásica, la extracapsular, requería una incisión enorme de 6 a 10 milímetros para sacar el núcleo casi entero. Una barbaridad. Generaba mucha inflamación y dejaba un astigmatismo muy alto. Pasamos de una incisión de 1 centímetro a... ¿Cuánto mide ahora? Ahora mismo, con la facoemulsificación, la incisión es diminuta, autosellante, de entre 2 y 3,5 milímetros. Es mínimo. A través de ella se introduce una sonda de ultrasonidos que vibra a una frecuencia altísima. Esa vibración rompe o emulsifica la catarata en pequeños fragmentos dentro del ojo y se aspiran al mismo tiempo. O sea, se deshace y se aspira la catarata sin necesidad de sacarla entera. Exacto. Y lo mejor es que por esa misma microincisión se inyecta una lente intraocular plegada que se despliega suavemente dentro del ojo, en el lugar que ocupaba el cristalino. Es alucinante. La recuperación debe ser mucho más rápida. Rapidísima. Y el resultado visual espectacular. Hay un detalle técnico que me parece fascinante. La forma en que se abre la cápsula, esa piel, para poder trabajar dentro. Antes se usaba una técnica que llamaban enabrelatas. Suena bastante rudimentario. Y lo era. Dejaba unos bordes irregulares, débiles. El gran salto cualitativo fue el desarrollo de la capsulorhexis continua, circular. ¿Y eso qué es? Con esta técnica se crea una apertura perfectamente redonda, continua y muy resistente en la cápsula. Y esto es fundamental, porque crea una especie de bolsillo perfecto y seguro donde la nueva lente va a quedar alojada y centrada para siempre. Hemos visto la lente, cómo envejece, cómo se nubla y cómo la cirugía la reemplaza. Ya para terminar, me queda una curiosidad. Se mencionan factores de riesgo como la radiación ultravioleta, la dieta, y hay una diferencia llamativa entre la gente del campo y la de la ciudad. Es una observación clínica clarísima, sí. Las personas que han trabajado toda su vida al aire libre, en la agricultura, en la pesca, expuestas al sol sin protección, no solo desarrollan cataratas antes, Sino que son de un tipo diferente. exacto. Suelen ser cataratas muy duras, muy compactas, de un color marrón oscuro o casi negro. Las llamamos cataratas negras o morganianas. ¿Y en la ciudad? En la población urbana, quizá por otro tipo de exposición a la luz, son más frecuentes las cataratas corticales, las que provocan ese deslumbramiento tan molesto del que hablábamos. Vaya, esto demuestra el impacto tremendo que tienen los factores ambientales en la salud del cristalino, ¿no? Un impacto enorme. Es un recordatorio de que la biología y el entorno están íntimamente ligados. Totalmente. Y esto me lleva a una última reflexión. Hoy hemos hablado de cómo sustituimos una lente biológica defectuosa por una artificial. Es un milagro de la medicina moderna. Sin duda. Pero esa lente original, nuestro cristalino, posee una cualidad mágica que la tecnología todavía lucha por imitar a la perfección: la acomodación. Esa capacidad de enfocar de cerca y de lejos de forma instantánea. Justo, como el autofoco de la mejor cámara. A medida que las lentes intraoculares mejoran, la gran pregunta para el futuro no es solo cómo devolver la vista, sino cómo restaurar esa visión dinámica y joven que perdimos.